Esto es Portales Perdidos con Isaac Vera. Escucha atento. Hola y buenas noches tengan todos los que en este momento decidieron darle clic a este podcast, y la razón por la que los saludo de buenas noches es que este proyecto pues está planeado para que se escuche precisamente en las noches. Digo, no tiene nada de malo escucharlo durante el día, pero el efecto puede cambiar un poco. Ahora, es un gusto para mí poder finalmente poner ya a disposición este proyecto que tenía pensado desde hace unos meses. Así que, pues los saluda Isaac, y bueno, a los amigos y personas que no conozca, pero que están aquí escuchando, de verdad, muchas gracias y bienvenidos. Bien, a manera de una rápida introducción de lo que tratará este espacio llamado Portales Perdidos, es en general para compartir y escuchar aquellas historias, vaya, al principio de conocidos y amigos míos que han tenido alguna experiencia en estos ámbitos, que a mí me interesan bastante, que son lo paranormal y los avistamientos o experiencias con ovnis o extraterrestres. La verdad es que soy gran fanático de estas temáticas, y cuando escucho a amigos u otras personas hablar de sus experiencias, pues me quedo súper picado, con mucho interés y mucha curiosidad, porque vaya, personalmente a mí nunca me ha pasado o sucedido nada raro. Y sé que hay muchas historias muy interesantes que en muchas ocasiones yo digo, esta historia se debe grabar, se debe guardar, ¿no? Se debe compartir. Por lo que, bueno, eso me motivó a realizar esta actividad, pues de grabar, documentar de cierta forma estas historias. Así que de esta manera damos inicio a este episodio 0 o episodio piloto, ya que pues de aquí arrancamos y veremos qué tal funciona este ejercicio de escuchar a gente que estará hablando en este programa. Para iniciar esta plática, bueno, comentar que me acerqué a uno de mis familiares y le pregunté si quería compartir lo que en algún momento pues él llegó a ver. Lo interesante de él es que tiene estas historias que abarcan pues las dos temáticas de este espacio. Entonces, la estructura es primero hablar de la experiencia fantasmal o paranormal, y después el segundo bloque será de la experiencia de avistamientos ovnis. Así que está aquí conmigo el buen Jacob Galvez, que me ha ayudado en proyectos anteriores, y pues ahora este no es la excepción. ¿Cómo estás, mi buen Jacob? Bien, estoy bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, mira, la verdad es que te agradezco el espacio, digo, sabiendo que con tu negocio que apenas abriste, Sí. pues andas un poco ocupado, entonces pues te agradezco este espacio. Sí. Y pues sí, para platicar acerca de estas temáticas, ¿no? que has experimentado. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Ok. Vale. Pues mira, ¿qué te parece si empezamos con la primera historia, que tiene que ver, como ya comenté, en primer lugar con lo paranormal, o esa historia que me comentabas que es un poco como de fantasmas o de fantasmas. Fantasmas, ¿no? Fantasmas o pues a lo que le decimos la bruja. Es lo que yo he visto son esos dos. O sea, un fantasma, por decirlo así, sí. y la bruja. Ok. Mira, vamos a empezar con la de fantasmas. Ok. Entonces, ¿puedes comentarnos en dónde estabas? Uh-huh. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te disponías a hacer? ¿Qué estabas haciendo? Sí. ¿Y qué fue lo que viste? Pues el fantasma yo lo vi porque yo estaba en la Ciudad de México. Ok. En un albergue en Tlalpan, no sé, en el sur de la ciudad. Ok. Entonces dormíamos en un albergue, pero había pasillos para ir al baño o a la cocina. Este albergue cerca, bueno, ¿por qué estabas en este albergue? Estaba yo porque íbamos a citas a un hospital. Ok. Pero nos quedábamos a dormir ahí porque ahí nos daban albergue, pues, nos daban posada. Entonces nos quedamos ahí 3 días, esa ocasión. Fue en septiembre del 2018. Okay.
Entonces yo llego ahí, ya nos albergamos todo. Yo estoy durmiendo y pues en la madrugada, ya como a las 2 o 3 de la mañana, como donde nos dormimos era una habitación, pero no tenía el baño ahí mismo. Tenía el baño, tenías que salir y agarrar un pasillo, y en el pasillo estaba el baño. Entonces yo a las 3 de la mañana, no sé cómo recuerdo, y dije, pues voy al baño, ¿no? O voy a la cocina a tomar agua, algo. Ujú. Quería tomar agua o caminar ahí, porque hacía mucho calor. Entonces, pero todos estaban durmiendo y yo me levanto, y veo que todos durmiendo, ya me levanté, caminé despacito, abrí la puerta, la cerré despacio, pero entre durmiendo empiezo a caminar en el pasillo del albergue, empiezo a caminar en el pasillo, un pasillo largo, y veo como de la cocina hacia la lavandería, que nomás divide que como 2 metros del pasillo, Ujú. vi, pero clarito, cómo se atravesó no sé, una mujer. Ok. Ahora, esta mujer, ¿nos puedes decir cómo eran sus características? Pues yo no, vi un vestido. Era O sea, como un vestido Ajá, largo. era un vestido pero que flotaba. Me llevaba las mangas y todo el vestido. Y aparte llevaba en la cabeza ¿has visto las monjas? Sí. Como un sí, tipo sí. monja. Como un velo. Ajá, pero arriba el velo negro, no blanco. Ok. Y la veo que cruza. Pero pues yo al momento que la vi no reaccioné, o sea, al momento. Creí que de veras era alguien. O sea, alguien que estaba Sí, ahí. claro, piensas que es una persona, Una persona. de ahí, de ese Ajá. espacio, ¿no? Entonces cuando yo llego a la cocina y a la lavandería está cerrada con candado, y la cocina está cerrada con candado y con cadena. Pero, ¿había luz o era más oscuro? No había luz ni en la cocina ni en la lavandería, era de madrugada. Pero el pasillo tenía un poco de luz. El pasillo sí tenía luz, Ok. pero la lavandería y la cocina estaban apagadas y cerradas. Nadie podía entrar. O sea, entonces prácticamente como que traspasó las puertas, y cruzó. Y yo la vi como entró a la puerta sin abrirla, nomás vi que se desvaneció en la puerta. Sale de una puerta y entra a la otra, pero la vi clarita. Entonces cuando yo la vi, al momento no reacciono, sino reacciono cuando llego a la cocina y a donde atravesó las puertas y están cerradas. Ajá, porque esa era mi siguiente pregunta, Ujú. que por ejemplo tú la ves y a lo mejor tú puedes decir, pues una persona, Ujú. ¿no? No reaccionas, digamos, todavía con shock, sino es hasta que avanzas, Ajá. en el pasillo Y avanzas veo las puertas. y te das cuenta de las puertas que Claro. están cerradas. Y ya cuando veo las puertas se me pone la piel de gallina. De volada, o sea, de volada dije, ni madre es esto, o sea, ¿cómo? O sea, ni siquiera hizo ruido, nada, o sea. Y ahí es donde se me pone la piel de gallina y me regreso, pero espantado, queriendo gritar. Y no pudiste gritar. No grité primero porque había gente durmiendo. Claro. Y no quise espantar a nadie, no causar algo, o Sí, sea, sí, sí, un robo, o sea, algo. Ruido, ¿no? Escándalo. Ándale. Ajá. Entonces me vengo caminando, pero a prisa, sin voltear para atrás, pero con los pies así como con la piel de gallina. Claro, como que tu cuerpo lo empiezas a sentir Ajá. entumecido, ¿no? Sí, entonces llego, entro, abro la puerta, me meto y me zampo a mi cama y me enredo con las cobijas. Y temblé, aún temblando, me enredo con las cobijas y me quedo calladito. No volví a salir hasta que salió el sol. Y entonces esa actividad que según tú ibas a hacer, que era el baño o tomar agua, Ujú. no recuerdas, ya ni siquiera la hiciste. No, nada. Te regresas. Las ganas de ir al baño o incluso quería tomar agua o echarme agua en la cara, refrescarme tantito, Ujú. porque hacía mucho calor. Ah, claro, sí, sí, sí. Todo lo olvidé. Todo. O sea, llegué y me tapé con las cobijas y no volvía hasta que no vi la luz. Hasta que no, ya todos se habían levantado, fui el último que me levanté. Ahora, es interesante porque dices que este albergue está en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de Tlalpan, México, ¿no? exactamente. Ahora, tengo entendido que, bueno, vas cada año con tu mamá, la acompañas Ajá. para hacerse, pues, sus chequeos, ¿no? Sí, médicos. Ahora, fíjate que otra cosa interesante de esta historia que hace unos días nos compartía igual tu mamá fue que, bueno, dices que esto fue en el 2018, Ujú, pero años anteriores ujú. también habían ido a este albergue, que, bueno, en esos años todavía estaba tu papá, que, bueno, ahorita ya descansa, Sí. pero lo que nos comentaba tu mamá era que tu papá también vio, digamos, como esta mujer, este espectro, esta imagen,
Él también la vio. ¿Puedes comentarnos un poquito de Igual, eso? fue la misma historia. Él nada más que él sí entró al baño. Él no, él la vio pasar. Pero para él fue más común porque ya había visto más atrás. O sea, ya había visto más fantasmas, el duendes, nahuales. O sea, él ya había visto más, tenía mucho más años. Y se crió en otra época, cuando el pueblo era muy pequeño. Y pues ya había visto, no se sorprendió tanto. No, sí, Él se quedó un poco más tranquilo porque ya Ok. ya había visto cosas así. Ajá. Y yo nunca en mi vida, fue la primera vez. Ok. Ha sido la primera y la única vez Sí, que has la visto. única que había visto. Ahora, La primera y la única. Ahora, tu mamá también nos compartía un dato muy curioso. Y bueno, fue en este mismo albergue también. Ujú. Pero tu mamá decía que, de hecho, tu papá hasta la saludó, ¿no? Que le dijo Sí. buenas noches. Le habló porque la vio cómo se atravesó y él iba caminando ya llegando a la cocina casi. Ajá, Entonces él le habló porque pues la vio bien clarita. claro. O sea, la vio tan clarita como yo la vi igual, pero yo no le hablé porque yo me quedé, o sea, no supe nada, o sea, nomás vi la sombra, pero como iba yo dormiteando, yo creí que realmente era alguien. Sí. O sea, sí me fui con esa idea, pero cuando empecé a ver la conciencia, o sea, de que era las 3 de la mañana y que la cocina y la lavandería estaba cerrada, ahí fue donde reaccioné. Pero él la saludó, él le dijo buenas noches, ella no Ujú. le contestó. Claro, y es que estás en un albergue donde, vaya, lo mínimo que haces pues es portarte amable con la demás gente que está ahí, ¿no? Claro que sí. Y dice tu mamá que, vaya, este espectro ni siquiera le contestó el saludo, ¿no? No, O sea, nunca. o sea, pasó como si nada. Exactamente. Fíjate qué interesante que a pesar de la diferencia de años, Ujú. tanto tu papá como tú, como que pudieron ver Sí, este espectro, ¿no? ándale. Si es que se le puede decir así, este fantasma. Entonces, fíjate que estaría muy padre que, bueno, este que es el primer podcast, el podcast número 0, el piloto, si alguien en algún punto llegara a escuchar esta historia de ¿Fantasma? no, el lugar, Que del albergue. ajá, el albergue. Ujú. Si alguien de la Ciudad de México o de otra ciudad que haya ido en este albergue que está en Tlalpan, Ujú. y llegar a escuchar esta historia, pues estaría padre, ¿no? Que dejara ahí un mensajito, que nos Sí. contactara Claro. y que confirme también, vaya, si es que en algún momento llegó a ver algo similar a Sí, esto. claro. Fíjate, qué interesante, qué buena historia, para empezar Sí. con esta parte de fantasmas. Bien, ahora esto fue por la parte de fantasmas, de este espectro, pero puedes ahora, comentabas tú que también habías visto algo acerca como una bruja. ¿Puedes Sí. comentarnos acerca de eso? Sí, yo antes iba al campo más atrás, pero iba en las madrugadas al Claro, campo. sí. Entonces nosotros a veces nos íbamos en la noche, ¿Cómo a qué horas más o menos? como a las 10 de la noche, Ah, ok. 11 de la noche, a cuidar la cosecha, Ujú. a ver el riego, muchas cosas. Entonces en una de esas, pues nos vamos, siempre iba yo con un amigo o dos, pero a veces íbamos dos cuando íbamos a prender el pozo, pues nomás íbamos dos. Entonces, pues pasábamos por Botán y eso, llegábamos, hacíamos una lumbre allá, ¿no? Una alumbrada. Sí, o sea, es un rato estar ahí Ajá, atento, ¿no? Exactamente, y después ya dormíamos, pero en una ocasión nos fuimos y a medio camino entre el pueblo y pues en el campo, en el campo absoluto, Ujú. nosotros vamos en el camino y vemos una luz así, pero es como esférica, o sea, una luz, una bola de fuego, pues. Sí. Y le digo, vaya, yo la veo y le digo, oye, mira, güey, le digo a mi amigo, mira esa, ¿ya viste esa rueda? Dice, sí, es un globo. Le digo, sí, ¿verdad? O sea, creíamos que era un globo, pero Ujú, sí. nos íbamos acercando y ella se iba acercando también. Ok. O sea, como íbamos caminando en el camino, ella iba agarrando la misma dirección Sí. que llevábamos nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos, entonces llega un tramo donde el camino se termina Ujú. y hay un lindero, un matorral, un bordo. Paramos la camioneta, apagamos las luces y la seguimos viendo que está, pero va caminando despacito. Pero, ¿qué te puedo decir? Como unos 500 metros de nosotros. Subimos el bordo y la vemos cómo empieza a descender, pero caminando, sigue caminando.
O sea, despacio. Sí, no le perdemos el rastro. Ajá. Y le digo, y nos quedamos viéndola, observándola, pero detalladamente. Vemos cómo se empieza a descender, y empieza a flotar de la tierra, que como a 3 metros de la tierra, Ujú. y se empieza a perder entre los árboles. Entre los árboles. Entre los árboles, pero la llama siempre encendida. Sí, o sea, una de las características que dicen de las brujas cuando son bolas, es que son bolas de fuego. Son bolas de fuego, así Ajá. la vi yo. O sea, es como una forma, digamos, Sí, pero circular. es grande. Y la llama arriba. Sí, La flama arriba. es grande, no es muy pequeña, es más o menos como del tamaño de, no sé, como de un coche muy pequeñito. Ah, o sea, es grande. Es grande. Y entonces, ¿qué comentas con tu amigo? ¿Cómo a qué conclusión llegan o qué dicen? Pues nomás nos quedamos viéndola. Ujú. Y él decía, ¿qué será tú? ¿Qué será? Sino cuando ya nos cae el 20 le decimos, no mames, es una bruja. Ujú. Así dijimos, cuando dijimos es una bruja, ya no nos quedamos a dormir ahí. Nos regresamos al pueblo. Ujú. Nos empezó a entrar miedo y empezamos a sentir como mala vibra. Ok. O sea, nosotros empezamos a sentir mala vibra y dijimos, no, o sea, ya él ya no estaba bien, ya no decidimos quedarnos. Dimos la vuelta y nos regresamos. Como que poco a poco empezó a entrar en shock, ¿no? Como en ese Exactamente. miedo del cuerpo. Exactamente. Y ya no volvimos, ya nos regresamos otra vez hacia el pueblo. Ok. En la oscuridad absoluta. Ah, sí, claro, porque, o sea, en el campo, vaya, es poca la luz o de plano es nula, ¿no? O sea, no hay luz. Exactamente. Y y entonces, pues o sea, ves la oscuridad total. Así es. Y es donde más te entra el miedo. Sí. O sea, ahora sí que con lo que te yaces con la luz de la luna, ¿no? Ujú. Que alumbra un poco. Exactamente. Así. Ahora, no pudo haber sido para ti un globo de Cantoya porque, pues, en primera estás en un campo, o sea, y necesita haber gente que prendan estos globos Sí. y los mandan, ¿no? Y pues la gente se queda a verlo. Sí, claro. Y el globo se va. No, sube. y deja, y nosotros nos quedamos con la curiosidad de que creíamos que era un globo. Ujú, ok. Porque dijimos, pues es un globo, o sea, no hay otra cosa. Entonces regresamos al otro día a donde vimos la bola de Sí, fuego, sí, sí. y fuimos siguiendo por donde exactamente pasó. Y caminamos mucho más y más y más y más y nunca vimos un globo que cayera. Ok. O por lo menos un globo que ya iba, pues ya a la altura que iba, ya iba descendiendo. Ah, sí, Tuvimos que haber encontrado un rastro. claro, por la zona donde vieron que cayó. Exactamente, y era una zona grande, inmensa, y una zona donde no hay bosque. Un Ok. plano, pues como tipo llano. Sí, un llano. O sea, plano, o sea, no había forma de que... De que gente hubiera ahí. Sí, o de que el globo caminara muchos más kilómetros y iba descendiendo, o sea, se perdió entre La nada. la nada, así se perdió. O sea, nosotros vimos casi como tocó la tierra. Órale. Ajá, Y nosotros ya no quisimos ir, sino regresamos al pueblo. sí. Y al otro día. Al otro día regresamos a donde y no había ni un rastro de nada. Hijo. Fíjate que es interesante porque ahorita en la noche estamos grabando el programa y eso es como algo que me quiero proponer con los siguientes programas y con los siguientes invitados. Grabar en la noche para que precisamente, vaya, se sientan estas historias, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias por compartir estas dos historias que primeramente, como he comentado, la primera estructura es hablar como de estos espectros fantasmales, ¿no? Entonces, ¿qué historias tan interesantes? Vamos con un buen inicio, siento yo. Bien, pues vamos a pasar a la segunda parte de este programa, que la verdad está siendo muy interesante, muy padre. Y bueno, en este espacio ahora vamos a hablar de lo que son los avistamientos ovnis. Entonces, tengo entendido, o días anteriores, Jacob, me comentabas que también has visto algunas cosas en el cielo. Son como diferentes anécdotas, pero puedes platicarnos en primer lugar la que más te ha sorprendido, la que más te sacó de onda. Sí, bueno, la que yo más me sorprendió, no que me haya sacado de onda, la que más me sorprendió fue cuando veníamos nosotros en la noche igual, pero veníamos en la carretera. ¿De dónde a dónde? Veníamos del estado de Veracruz. Ok.
Entonces veníamos sobre la carretera federal, la que viene hacia México, Tlaxcala. De Veracruz al... hacia Tlaxcala. Hacia Tlaxcala, ok. Entonces nosotros, pues en ese trayecto de carretera, vamos circulando en la carretera, van camiones, coches. Sí. Pero en una subida, cerca de un cerro. Ok. Llegamos a ese cerro, pero es un trepo en una subida. Y en esa subida, de la nada, en el cielo, se abre un triángulo. Ok. Pero un triángulo grande, gigante. Ahora, ¿tú ibas manejando? No, yo no iba manejando, iba al lado. Ok, ¿y quién iba manejando? Iba manejando un primo. Entonces al ver el triángulo le digo, mira el cielo. O sea, pero tú viste cómo se abrió un Sí, triángulo yo de lo luces. vi, de un triángulo de la nada, de un punto, Ok, al hacerse varios puntos, pero en forma triangular, ok. gigante, del tamaño de un campo deportivo o más grande. O sea, fue muy claro, fue Sí, muy grande. incluso la luz brillaba y brillaba hacia la carretera, hacia los coches, muchos coches todos se abrían, muchos trailers se abrían de la carretera para ver. O sea, dices que, me habías comentado que de hecho se paró el tráfico Se paró el tráfico. y salieron algunas Sí. personas a ver. Sí, muchos de los coches y camionetas dilató como 10 minutos. Como 10 10 minutos. minutos viéndolo. 10 minutos Sí, abierto el triángulo. Abierto el triángulo. Coches y camionetas al lado de la carretera viendo todo el ¿cómo se llama? La luz. La luz. Entonces no era tan común el celular con cámara. ¿Cómo en qué años Era fue? en el 2000, como el 2002, 2003. 2002. Sí, apenas empezaban. los Empezaban, primeros. entonces en donde vivíamos en nuestro pueblo, incluso ni había. Era el Nokia con teclas, pero sin cámara. Ujú, sí. Eran celulares sin cámara prácticamente. Era uno que otro, era raro el que Ujú. llevara un celular con cámara. Y se abre el triángulo y lo vemos. No sentimos ni miedo, nos sorprendimos nada más. Claro. No sabíamos ni qué, o sea, qué era. No sabíamos ni qué era, nadie sabía lo que Ahora, dices que estuvo ahí unos 10 era. minutos. Más o menos Y luego se Se empezó cerró. a cerrar. se cerró. ¿Se cerró o Pero se con desvaneció? luces de diferentes colores. Ah, No una ya, luz, no ya. una luz nomás de una sola, no. Diferentes colores. Después se fue cerrando lentamente hasta que se hizo un punto. Y luego ese punto desapareció. Pero no desapareció que se borrara, sino desapareció a una super velocidad. O sea, como A de, una super velocidad y sin sonido. o sea, un traslado. ¡fam! Sí, sin sonido. Nomás vimos que se fue la luz rápido Ok. y sin sonido. Ahora- Algo tan gigante se hizo tan pequeño. Y se fue. Se fue. A mí me interesó mucho esta historia, porque cuando me la contabas yo, malinterpreté, porque yo pensaba que había sido un triángulo de luz Ujú. y que de pronto había entrado, digamos, yo había pensado que habías visto como un platillo volador No, y que se abre esta luz ujú. y que había pasado el platillo y luego se cerró. No. Pero ahora nos detallas que no, que estuvo abierto un rato, Sí. unos 10 minutos. No pasó nada a través de él, pero de pronto, bueno, se vuelve a cerrar y desaparece. Así fue. Así fue. Fíjate, la verdad es que yo nunca he visto nada en cuanto a luces extrañas en el cielo, más que los aviones, ¿no? Pero hasta eso los aviones, bueno, tienen esa característica Sí. de que parpadean, ¿no? Y van avanzando. Sí, sí, sí. Entonces, podemos pasar a la siguiente, que había sido, creo, la de una forma ovalada, Sí. esférica. ¿Puedes platicarnos de eso? Era una forma, no era esférica, era como oval. Como un huevo. Ajá, parecido a un huevo. Pero esa la vimos en pleno día. Ok. ¿Tú con quién estabas? ¿Fuiste al campo? Estábamos igual en el campo. Estábamos parados, así. Bueno, estábamos acostados en un árbol. Tirados abajo de un árbol así. ¿Tú y acostados. algún familiar, amigo? Yo y un vecino de acá del pueblo. Ok. Y estamos platicando, pero en eso él se da cuenta y me dice, mira, güey, ¿ya viste lo que se ve? Le digo, ¿qué tú? Ya vemos esa forma como oval, pero blanca. Blanca. Bien blanca, blanca, blanca. ¿Pero era blanca por la luz o era como un huevo blanco? No, porque era de día y le pegaba la luz del sol. Ok. Y se veía como... Era larga, pero se le veía en las orillas la figura oval. No redonda, oval, pero larga. Entonces la vemos y le digo, ¿qué es? ¿Un globo? No, mames, ¿cómo va a ser un globo? Porque era larga, pero en las orillas se veía oval. Ok. Y se movía.
Ujú. O sea, no tan solo avanzaba, sino se movía. Se daba, o sea, como que alguien la movía. O sea, ella solita en el espacio se movía, pero le iba pegando el sol. Entonces, ¿Y daba como ese reflejo del sol o daba el nada? reflejo del sol, pero se veía que era una cosa como metálica. Ok. Metálica, porque donde le pegaba el sol se veía como metal, como si fuera un cascarón de un avión. Ujú. Así se veía, pero no tenía forma de un avión, nomás se veía larga y en las puntas oval. Ah. Y entonces O vemos. sea, pero es una figura extraña. Sí, y empieza a descender, o sea, a bajar. A bajar hacia a la tierra. Pero entonces estamos nosotros como, pues, la vemos como a 2 kilómetros. A lo lejos. Sí, y la vemos cada vez más cerca que empieza a bajar y corremos hacia ella. Ujú. Pues, ¿qué es? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, o sea, la extraña figura te llama la atención. Pero sin miedo, o sea, no nos causa miedo. Y corremos hacia ella. Vemos cómo desciende. O sea, vemos cómo desciende y dijimos, ¿qué es esto? Íbamos emocionados porque creíamos que era, o sea, no sé, ni siquiera sabíamos que era. Pero ya teníamos con la idea que esa madre no era, pues no era de la Tierra. Ujú. O sea, ya teníamos esa idea que no era de la Tierra. Él dijo, esa madre es un ovni. Y corrimos. Vimos cómo descendió, pero no está un bordo. Un bordo como de 7 metros de alto. Ujú. Al llegar al bordo, empezamos a trepar el bordo. Y abajo está uno que le nombran como Hawái. Que les nombran jagüeyes. Ok. Ya no tienen agua. Esos jagüeyes ya son secos, pero quedaron los hoyos. Ah, ok. Sí, Son sí, grandes, como un tipo estadio. Así. Y entonces llegamos, trepamos el bordo. Y miramos hacia abajo y ya no está. sí. Ya no está. Ya Desapareció. no está. O sea, desapareció. O sea, pero lo interesante, lo intrigante Ajá. es que vieron que bajó, Ajá. van, y obviamente cuando vas avanzando, pues Ajá. estás viendo hacia enfrente. Sí, pues claro. En ningún momento vieron que subiera. No, jamás subió. Ya no lo vieron subir. Ya no lo vimos subir jamás. De hecho, cuando llegamos al bordo, yo iba con la certeza de verla. De verlo, ajá. Sí, en el hoyo dije, la voy a ver, o sea, la voy a ver. O sea, la vi cómo bajó y ahí está. Sí, y tú confiado porque dices, pues no ha subido. No ha ahí debe subido, estar. ahí está. Los dos íbamos confiados que ahí estaba. Dice, la vamos a ver, iba gritando el otro, sí, la vamos a ver, ¿la viste? Le digo, sí, la vi. Y me gritaba, ¿la viste? Ya vi. Al llegar a la cima del bordo, vemos por abajo, ya no hay nada. Y bajamos y están las señas de la rueda. Eran circulares, 3 patas circulares. Tres patas. 3 patas circulares como Que como estaban marcadas en la marcadas tierra. como si hubiese pisado una de esas de las como tipo excavadora. O sea, Ok. unas señas en las patas con triangulitos pequeños que Ok. se estacionó, o sea, dejó la marca. Y las ruedas circulares del tamaño como, pues más o menos como de 3 metros cada rueda de diámetro. O sea, grandes. Grandes. Y ahí se quedaron. Sí, porque digo, para ver a una figura, Ujú. digamos, a una distancia de 2 kilómetros debe ser grande. Grande, No, no, sí, era debe ser grande. Porque el Hawái mide como, pues más o menos yo le tiro como 100 metros circulares. O sea, es grande, Sí, grande. sí, sí, sí. Y abarcó todo. Las tres, una pata estaba acá, en forma de triángulo. La otra estaba como a 50 metros y la otra a otros 50 metros, en forma triangular. Y la forma no era triangular, la forma que vimos era oval. Oval. Sí, y dejó las patas, bueno, se ve que, yo me imagino, no sé qué era, pero quedaron 3 círculos marcados en la tierra. Fíjate que es interesante porque, vaya, al final de cuentas no lo ves subir nuevamente o no sabes el modo en que se fue de ahí, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esa es una incógnita muy, no lo sé, muy intrigante. ¿O cómo lo ves? Pues sí, yo nomás. Y ya habíamos visto otra. Otra. Pero en la noche. Pero en esa nomás vimos el punto. Un punto que se movía, iba y venía del mismo lugar. Iba y venía del mismo lugar. Pero dilató como 3 horas haciendo lo mismo. 3 horas. 3 horas. Y luego se detenía. Y otra vez iba y luego regresaba y se volvía a detener. Como varios lo vimos, esa vez lo vimos varios. De hecho, hasta le dejamos de poner interés. Pero yo seguí viéndolo fijamente porque me causó un chingo de curiosidad. Claro, o sea, lo ves primero. Ajá. Estás ahí curioseando, Ajá, sí. pero al ver que está un ratote ahí, Ándale. se ponen a hacer otras cosas. Y está flotando. Digo, pues como un avión va a estar flotando y moviéndose cada rato. O
sea, no puede hacer No, eso. el avión va a una línea nada Ajá. más. Y luego sin hacer ruido. Okay. O sea, sí estaba lejos, pero aún así, pues un ruidito o algo, no sé. Sí. Y además el avión no puede estar estático tanto tiempo, sin moverse. No, Y luego ir y venir, como si estuviera jugando alguien. fíjate. Son entonces esas 3 historias o 3 avistamientos, los más claros que has... Que he visto, Pasó, los ¿qué has más visto? clarititos que he visto. Esos son. Han sido los, pero clarititos, o sea, bien. Ahora, después de estos avistamientos, vaya, ¿tú sí crees que sean fenómenos ovni o son ovnis o son otros seres? O sea, después de estas experiencias, ¿qué nos puedes decir que son Pues yo, o sea, yo pienso que son simplemente, pues sí, ovnis. ovnis? O sea, yo para mí no son de la Tierra. Ok. O sea, yo siento que es una nave. O sea, lo que yo vi es una nave. Sí. O sea, yo no vi un globo, no vi un avión comercial, no vi un helicóptero, no vi un dron. Era una nave. O sea, una nave. Nada más que no tienen forma de las naves de la Tierra. Y me imagino que son tecnologías pues, impresionantes por la velocidad. Sí, y es que, bueno, imagino que indagando un poco en el tema de las naves espaciales, por verlo así, o sea, no solo es un modelo, sino hay muchísimos modelos de todas formas. Entonces, Así a lo es. mejor una de esas formas fueron las que pudiste ver. Sí, ¿no? yo digo que sí. Me ha tocado ver la circular y la oval, que son las más que yo he visto. Y la clásica que es la lucecita. Ajá, ¿no? la Ahí. lucecita, esa es la que más he visto. Pero sí, la de que vimos en el día sí, y el triángulo, o sea, definitivamente fue una nave espacial. O no sé qué haya sido, pero no es de esta tierra. No, pues, al final de cuentas, digo, siguen siendo como cositas o detalles Ujú. desconocidos para nosotros, pero que finalmente ahí están, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ha sido muy padre escuchar estas historias. Una vez más, Jacobo, agradezco tu tiempo para compartir estas cosas que, vaya, de algún modo también sacas de tu mente, ¿no? O sacas de tu cuerpo estas palabras, estas historias, y te abres para comentarlo. Ya veremos cuánta gente a la que lleguen estas narraciones, pues se pueden identificar o pueden relacionar esto con algunas acciones que hayan pasado ellos también. Y bueno, y si es así, pues que puedan compartirlo con nosotros, ¿no? Que nos contacten. Y bueno, este espacio es para que puedan sacarlo de alguna forma. Creo que ha sido un primer episodio muy padre, misterioso. Fíjate, y para ir terminando, a mí me gustaría comentar algo muy importante, creo yo. Y es que tú hace unos días me comentabas, como lo han hecho otras personas, que me han dicho que muchas veces no cuentan estas historias porque, bueno, prefieren quedárselas, no contarlas, porque piensan que las otras personas como que los pueden etiquetar de, estás loco, ¿no? Ujú. Sin embargo, lo que, bueno, a mí me gustaría realizar con este programa es precisamente hacer que las personas, vaya, no te cataloguen como de loco, sino que al contrario, abran su mente a poder entender estas cosas, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, vaya, uno puede dudar, que el beneficio de la duda, pues siempre va a estar, pero creo que es muy importante abrir nuestras mentes a escuchar, pues, estas historias de alguna manera extraordinarias, ¿no? Entonces, pues, agradezco que nos hayas compartido esto. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues no, es todo lo que he visto nada más. Ok. Así otra historia no me ha pasado, nada más eso. Pero sí me dejó así, pues pensando, ¿no? Claro. Pues digo, o sea, como fantasioso. O sea, no, ahí cuando vimos o sea, la nave esa, las figuras, no nos dio miedo, o sea, nos asombramos, pero con una curiosidad de saber, pues, qué es, ¿no? Claro. O sea, de claro. decir, o sea, cómo algo en la Tierra se hace así. ¿Entiendes? O Sí, sea, sí. luego dijimos, no, o sea, no puede ser nada de o sea, sabemos que es, pues sí, otro. Que- ¿no? Que debe ser de otro Debe ser lado, de ¿no? otro lado, o sea, definitivamente no es de esta Tierra.
Bueno, Sí. pues si en algún momento te llegara a ocurrir otra cosa, sea de la temática, que Sí. sea tanto fantasmal o como de estos encuentros o avistamientos ovnis, pues aquí siempre habrá un espacio para compartir esas historias. De verdad, ya para finalizar, agradecer el tiempo que se tomaron para escuchar estas historias. Esto ha sido el programa cero, el episodio piloto de este podcast que es Portales Perdidos. Así que bueno, vamos a ver la repercusión que tiene pues este primer capítulo y pues estaremos prestos para poder grabar el siguiente ya de manera oficial. Entonces te agradezco, Jacob, una vez más, y esto ha sido Portales Perdidos, así que nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar aquí escuchando estas historias. Bye.